Este es. De este último libro que han hecho los dos y que son reportajes al presidente Milei, 4 reportajes muy buenos, la verdad que muy buenos. Ya en su momento hablé yo con Juan Carlos de Pablo acá y ahora la verdad que tengo que decirlo porque además se vende muy bien, ¿no? Sí. Se vende muy bien. Yo tengo acá la dedicatoria de Juan Carlos de Pablo, así que este libro me lo voy a llevar. Te quería preguntar, Ezequiel, lo primero es, ¿qué cambió en economía y en política esta decisión de Estados Unidos? Bueno, primero lo que dijiste vos hoy, recién, y lo que escribiste además hoy en La Nación, creo que la expectativa que hay en el mercado, que había el viernes pasado después de que el Banco Central vendiera 1.100 millones de dólares en 3 días, había mucha intranquilidad sobre cómo el gobierno no solamente iba a llegar al 26 de octubre, sino sobre la capacidad de pago para los vencimientos de deuda en enero y en julio, con lo cual aumentaban las chances del default. Y creo que el tuit del secretario del Tesoro, el mensaje del secretario del Tesoro, es increíble cómo cambió. Fue directamente, incluso pone en el último párrafo, dice que se va a trabajar con el gobierno argentino para el pago de esos vencimientos. Te diría que desde ese punto de vista fue como una tranquilidad para el mercado. De hecho, el riesgo país volvió hoy, perforó los 1.000 puntos, volvió a los 800 puntos. Te diría eso por un lado. Por otro lado, un mensaje político, evidentemente. Un mensaje político ya no para la economía de Milei, sino para el gobierno de Milei. Entonces, ¿En qué consiste ese mensaje político? Un mensaje político en el sentido de que las últimas veces, recién te escuchaba con Jorge, Estados Unidos en los 90 o en los 80 ha tenido este tipo en los 90 con México, sí. Claro, en los 90 con México, en los 80 durante la crisis de la deuda con Argentina, durante el gobierno Alfonsín, con México también en los 80. Intervenciones en el sentido de cuando Estados Unidos ve que su economía o sectores de su economía, el sector bancario o la industria, puede verse amenazada por la crisis en un país, deciden intervenir, es decir, deciden prestar ayuda en vez de esperar de que la crisis de ese país perjudique a sus trabajadores y sus empresas, entonces ellos ayudan. Ahora, en este caso es curioso porque no es que una crisis argentina podía traducirse en un riesgo sistémico para la economía de Estados Unidos y cualquiera del mundo, te diría. Acá hay algo más bien político, ¿entendés? Entonces, no es que un default argentino podría llegar a causar una baja de una bolsa o pérdidas importantes, significativas en la economía mundial, porque la economía argentina hace 15 años no crece, es una economía con serios problemas. Entonces, acá me parece que hay más una decisión política, que lo podemos hablar si querés, que económica. Más geopolítica más que política. Geopolítica, totalmente. Claro, porque el continente no tiene gobiernos cercanos a Trump. Geopolítica, más que el único, más que Milei, el único. Yo te diría que Milei, independientemente de la suerte en su elección, de la economía, que es un poco también lo que aparece acá en el libro, es que él va a seguir hasta el final de su mandato en su alineamiento con los Estados Unidos. Y esta relación personal que tiene con Trump, que también la tenía Macri, bueno, son instrumentos que un presidente siempre es mejor tenerlo que no tenerlo, pero siempre es mejor no usarlo que usarlo, ¿no? Porque si uno lo usa significa que llegó un momento, como ustedes decían, que la macroeconomía no estaba bien. Bueno, llegó un momento donde Milei lo tuvo que usar, lo usó y le dio resultados. Claro. Sheila, ¿cómo imaginás que esto va a repercutir en la opinión pública? Mira, a ver, todavía no medimos, obviamente, pero, viste,
la película se va desarrollando. A ver, yo creo que la erosión del gobierno se dio sobre todo por una cuestión vinculada al malestar económico. De hecho, hay un reconocimiento de los propios argentinos que es la principal razón por los resultados de la provincia de Buenos Aires. O sea que la economía, la micro, la dificultad para llegar a fin de mes, vos recién decías, llegar al 15, llegar a fin de mes, bueno, yo te diría el gran talón de Aquiles. Esa es la principal preocupación. La principal causa de erosión del gobierno. Por supuesto, sobre esto se monta el caso Españolo, ¿no? Digamos, hay un sector muy importante yo diría importante, de todavía adherentes al gobierno, que tienen una batería de argumentos para defender el caso, pero también hay adherentes críticos al gobierno que dicen, bueno, es corrupción. Entonces, sirvió para acelerar el descontento. Ahora, es increíble porque ¿no? el caso Más Libra no había penetrado tanto. Nada, vos sabés, claro. Impacto cero. Ahora Españolo revivió Libra. Claro, porque acá se trataba de medicamentos para discapacitados, era mucho más sensible. En un contexto donde se estaba discutiendo muy activamente y se sigue discutiendo el tema de discapacidad. Entonces, yo te diría cruces explosivos que, bueno, que significaron una erosión. Entonces, cuando vos me preguntas, bueno, ¿qué pasa con esto? Con este salvataje, ¿no? A ver, yo creo que lo que evita es que el gobierno siga erosionándose. Después de la elección en provincia de Buenos Aires, pareciera que el gobierno dejó de caer. O sea, como si hubiese encontrado, dejó de caer, eso es absolutamente así. Pareciera que hubiese encontrado un piso para esa caída. Incluso en medio de la semana feroz que fue la semana pasada. Entonces, yo creo que el impacto de esto en lo electoral es bajo, porque el gran desafío es un desafío... Bueno, es un desafío que... A ver, y yo decía recién que el tiempo que falta para la elección, ¿no? Un mes es mucho tiempo para las decisiones electorales de la gente, ¿no? Mira, es mucho. De hecho, digo, cada vez más pasa que la última semana es determinante, ¿no? Digamos que hay como una aceleración de las decisiones en la última semana, en los últimos 3 días, en las últimas horas previo a la emisión del voto, pero es poco tiempo para cambiar una parte importante de las demandas que están de fondo. De hecho, el gobierno encara este proceso electoral con una especie, podríamos llamar agenda social, ¿no? Digamos, ¿de qué habla la ciudadanía? La agenda social es una agenda que no lo termina de favorecer, que tiene en el centro los bajos salarios, el desempleo, los jubilados, incluso entre adherentes y sobre todo entre adherentes críticos, que es el foco donde hay que mirar. Entonces, la escena que vimos en provincia de Buenos Aires, donde vimos este adherente crítico totalmente desganado, que no se movilizó, que el domingo dijo, bueno, ¿sabes qué? No voy, ¿no? Esa escena, ese desgano, hoy todavía lo estamos percibiendo en las encuestas. Entonces vos tenés una escena de peronismo revitalizado por un lado y adherentes al gobierno o adherentes al gobierno que están desganados, desmotivados, desanimados. Por supuesto, no todos, ¿no? Digamos, el gobierno sigue conservando un núcleo duro. La pregunta es si eso le alcanza para, o cómo va a movilizar, ¿no? Digamos, cómo va a movilizar a esos electores más, los desganados. Los podríamos llamar los desganados. Decime, Ezequiel, ¿vos qué imaginás que le va a pedir el gobierno norteamericano en materia económica o en materia política por este préstamo? Yo creo porque que no se conocen todavía las condiciones. No se conocen y además el tema de la operación de swap siempre es importante para un banco central tener más reservas, pero es complementario a algo importante que creo que es lo que creo que va a estar arriba de la mesa, que es la acumulación de reservas. Y es una de las tareas que el equipo económico o el gobierno podría decirse que incumplió respecto al acuerdo que se firmó con el fondo. Comprar dólares para la reserva. Te diría que ese es un punto. El otro punto es definir una regla cambiaria y monetaria. Hay especulaciones sobre si
sobre si se cambiaría o no la banda de flotación, si el precio del dólar actual es el de referencia para el Fondo Monetario. Entonces, te diría que por ese lado, por el frente fiscal, te diría que es donde hay más puntos de acuerdo, ¿no? Incluso recién los escuchaba a ustedes dos, y es cierto que un mes hasta las elecciones es muy poco tiempo para que el gobierno cambie algo. Claro. Pero en la mirada de Milei, porque cuando Macri perdió las PASO en el 2019, él al otro día, me acuerdo, de un aumento de bonos, cambió las retenciones. Milei, en cambio, en lo fiscal se mantuvo bastante... Es cierto que mandó un proyecto de ley de presupuesto, algo quizás con algún guiño más en salud, en educación, pero se mostró bastante férreo en la parte fiscal, con lo cual te diría que las conversaciones van a estar más en el lado del dólar y de la acumulación de reservas. ¿Vos crees que la sociedad es consciente del momento que se vivió la semana pasada? Mira, la semana pasada, mientras la gran pregunta era, ¿aguanta? ¿No? Digamos, la pregunta que flotaba en el aire. ¿No? Digamos, Sí. estábamos haciendo investigación quali. No era la pregunta que flotaba en la mesa. No era la pregunta. Vos recién en tu editorial usaste una palabra que tomé nota, porque dijiste incertidumbre. Claro. La incertidumbre tremenda que se vivió la semana pasada. Bueno, en los grupos focales se hablaba de incertidumbre, pero es una incertidumbre vinculada a cómo armo la mesa mañana, cómo llego a fin de mes. O sea, un clima de incertidumbre Claro, vinculado a la gestión de lo cotidiano. No a la crisis que se No a la estaba magnitud viviendo. de la crisis. Sí, No a la magnitud de la crisis. sino al metro cuadrado, como se dice, ¿no? Sí. Pero lo que es interesante es que ha vuelto la incertidumbre. O sea, yo creo que es una... ¿Hubo un momento de Milei en que desapareció esa incertidumbre? Absolutamente. O sea, yo acá, si tuviese que hacerte una especie de cronología de la incertidumbre, era uno de los sentimientos dominantes en el 23, porque la inflación traía mucha incertidumbre, pero es una incertidumbre de carácter social, ¿no? Digamos, ¿cuánto van a valer las cosas? ¿A qué precio va a estar el dólar? ¿No? Digamos, como una especie de incertidumbre compartida. Vivir en un estado de no sabemos mañana. La incertidumbre de hoy, después eso se aquietó con la caída de la inflación, eso se aquietó, desapareció de la escena el sentido de la incertidumbre, y en el último tiempo ha vuelto a aparecer. Yo diría en los últimos meses. Aun cuando la inflación no es un tema. Porque es una incertidumbre no asociada a la inflación y que se vive de otro modo, se vive Pero de es un modo otra mucho más... incertidumbre por otras razones. Exactamente, y que se vive de un modo menos colectivo y más individual. Claro. ¿Cómo armo la vida mañana? O sea, yo tenía incertidumbre más en el corto plazo biográfica de la casa doméstica del hogar, el metro cuadrado. Entonces, son sentimientos que vuelven, ¿viste? Y la semana pasada volvió en ese formato de esa pregunta que estaba flotando en el aire, pero que no formaba parte de las discusiones de la coyuntura política, ¿no? Entonces, a mí me da la impresión de que hay fuertes vaivenes que no terminan de impactar en lo, o sea, de un modo masivo, ¿no? Eso no está. Pero sí hay conciencia de las dificultades y sí hay demandas. O sea, esto que yo te planteaba, ¿cuál es la agenda social que hoy está dominando la escena argentina? Bueno, es algo que es todo un desafío para el gobierno, porque implica además, vos también lo decías, o Jorge lo planteaba, implica además la gestión, lo económico, pero también la gestión, los acuerdos. Yo te diría esas tres demandas que están dando vuelta y que sin eso también es muy difícil satisfacer a una parte importante de los argentinos. El gobierno se va convirtiendo en un espacio de tercios. Un espacio de tercios duro.
pero un espacio de tercios. De tercios, la política, no el gobierno. La adhesión a Milei, los adherentes a Milei, ¿no? O sea, el gobierno, Milei. El fanático, el que lo sigue, pero no es fanático. O sea, ¿y el otro tercio cuál es? Y bueno, ¿O el arrepentido? Tenés una escena donde el peronismo empieza a crecer. ¿No? Digamos, por segunda vez consecutiva en estudios nacionales, nosotros tenemos a Axel Kicillof liderando el ranking de imágenes positivas. O sea, hubo un cambio, una caída de Milei, una remontada, si querés, o un crecimiento de Axel Kicillof, empieza a desbalancearse la Hoy estaba en Nueva York, escena. ¿no? ¿Cómo? Hoy estaba en Nueva York, Kicillof. Hoy estaba en Nueva York. Compitiendo con Hoy estaba en Milei. Nueva York, sí, sí. Con otra agenda, estaba con Lula da Silva, estaba con... Sí, con lo de Mujica. Entonces, viste, pareciera que el tablero se reordena y después tenés ese tercio que quiere resistir, si querés, a los embates o los desafíos de la polarización, pero qué bueno que finalmente muchas veces terminan optando electoralmente por, yo te diría, la polarización arrastra la voluntad de mucha gente, ¿no? Entonces eso también está en la escena. Hay muchas provincias, estas elecciones van a ser 24 elecciones, hay muchas provincias donde hay oferta alternativa a Milei, en muchos casos gobernadores que compiten en su preferencia. Córdoba es el caso por excelencia, compiten en su preferencia la oferta del gobernador con la oferta de Milei. Entonces ¿vos te imaginás una elección complicada para el gobierno de octubre? Bueno, a ver, no te puedo decir qué pronóstico, porque no puedes tener un pronóstico de acá a un mes, pero sí, ¿la ves complicada? Definamos complicado. O sea, ¿qué tomamos de referencia? Los 42 que tuvo Mauricio Macri, o sea, menos que 42 que fue lo que tuvo Mauricio Macri en el 17, no alcanzar el tercio en el Congreso. Sí, fundamentalmente es eso. Fundamentalmente no alcanzar el tercio. Claro. Me parece que sería hoy, la escena de hoy, es, o sea, ambicioso. Claro. O sea, es un desafío, yo te diría, flor de desafío para el gobierno alcanzar el tercio del blindaje. ¿Por qué estamos hablando del tercio? Le explicamos a la gente, porque eso le impide a la oposición dialoguista o oposición intransigente no tener los 2 tercios para rechazar los vetos del presidente, en fin, para una serie de cosas que se necesitan los 2 tercios, ¿no? Sí, o sea, que el gobierno cuente con un tercio es un gran activo porque significa que puede imponer voluntad. Claro, la semana pasada el Congreso le rechazó 3 vetos en las 2 cámaras con los 2 tercios. Una última pregunta para Ezequiel Burgos. ¿Cómo, después de esto, cómo imaginás la economía de los próximos tiempos? La economía real. Bueno, creo que hay que dividir la respuesta. Bueno, la economía real está el segundo trimestre, dio en caída, ya es una foto vieja. Hoy salió el dato de actividad de julio, dio estancamiento. Te diría que la economía real va a sufrir, está sufriendo, y el corolario de eso es lo que contaba recién Sheila de lo que está pasando en el conurbano, el resultado de la elección y lo que va a pasar en el país. Te diría que Milei fue votado para bajar la tasa de inflación, y uno podría decir que ese mandato lo cumplió, pero el costo que está pagando es grande, porque las desinflaciones, bajar de tasas de inflaciones como tenía Argentina de 200% a los niveles que está ahora y a los niveles que se imagina Milei, es difícil si no es con el enfriamiento de la economía. Entonces yo te diría que el gran desafío para el gobierno va a ser, después de la elección, a ver cómo hace para que digamos, volver a reencauzar gran parte de ese ajuste que se provocó en el ingreso de las personas y de la clase media, y que se vio reflejado en el voto de la provincia de Buenos Aires. Perfecto, les agradezco mucho a los dos. Un y placer. nosotros terminamos acá y viene Maxi Montenegro.